el COVID ha venido a quedarse y va a seguir circulando con nosotros y nosotros debemos tener conciencia de ello, así como lo hemos hecho con la influenza y con otras enfermedades, acudir con periodicidad a recibir nuestra vacuna. En su oportunidad, la OMS había anunciado que la pandemia estaría llegando a su fin. No nos dicen cuándo, si mañana, pasado, el siguiente mes, el siguiente año, no nos dicen cuándo, pero ya estaría llegando a su fin. Se estima estadísticamente que también en el país estaríamos en ese mismo camino. Doctor Zamora, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, exitosa. Gracias, Pedro, por la invitación. En la experiencia médica que tiene usted, y más aún cuando estuvo al frente de la pandemia, ¿cómo ve la situación de los casos de contagio? ¿Realmente estamos ya cerca del final de esta pandemia? Bueno, habría que definir qué queremos decir cuando hablamos del fin de la pandemia. Por ejemplo, en una guerra, llega el fin de la guerra con el tratado de paz, el armisticio, y se acabó, se le pone una fecha. Pero continúan las consecuencias de la guerra, ¿no? Lo mismo nos está pasando ahora. Efectivamente, el nivel de contagios a nivel global, el nivel de muertes a nivel global ha descendido dramáticamente. En el Perú estamos a un nivel cercano al que teníamos en abril del año 2020, cuando empezábamos la pandemia, ¿no? El nivel de ocupación de camas es muy bajo, el nivel de fallecimientos es muy bajo, gracias, entre otras cosas, a la enorme penetración de la vacuna y cobertura y protección que esta brinda. Ha dejado una estela de muertes que en el mundo se calcula aproximadamente de 17 millones de seres humanos fallecidos en total, de los cuales oficialmente están reconocidos cerca de 7. Pero las estadísticas globales ocultan una gran cantidad de información. Eso podría superar lo que en su momento se conocía de la pandemia de la gripe española, que había dejado como 10 millones de personas muertas. Sí, ciertamente, eso ya la supera de largo. Ha sido superado largamente. Además, otra de las lecciones que nosotros estamos aprendiendo es que estos fenómenos son cada vez más frecuentes. El espacio entre pandemia y pandemia se está haciendo más breve, entre otras cosas por la gran movilidad de los seres humanos, ¿no? Que ahora viajamos a cualquier lugar del mundo portando con nosotros gérmenes que son eventualmente un peligro. ¿La sobrepoblación del planeta puede ser una causa? Por supuesto, y además el calentamiento global, la mutación de los seres que habitamos en este planeta y que estamos adaptándonos a las nuevas condiciones. No solamente los animales, las plantas, los seres humanos, sino también los gérmenes, que efectivamente están mutando con mayor frecuencia que antes. Pero cuando hablamos del final de la pandemia, ¿cómo tendríamos que tomarla? Bueno, la fase aguda de la pandemia ciertamente está llegando a su fase final si lo medimos con indicadores epidemiológicos. Número de contagios y número de fallecidos, que son los indicadores que hemos usado permanentemente, al cual se ha agregado la cobertura vacunal. Sin embargo, el fin de la pandemia en su totalidad no está cercano. La pandemia nos está dejando por lo menos 3 fronteras de trabajo intenso. La primera es el COVID largo. Gran cantidad de personas que han tenido incluso formas leves de esta enfermedad tienen secuelas. Pérdida de la memoria, alteraciones del movimiento, que necesitan rehabilitación. Y eso no lo estamos haciendo en su real dimensión. Segundo, miles de nuestros compatriotas han estado en unidades de cuidados intensivos. Y en el COVID, estar en unidad de cuidados intensivos significaba estar intubado entre 30 y 40 días, inmovilizado e intubado. Eso significa que uno puede eventualmente salvar la vida, pero queda con enormes secuelas. Muchos de nuestros compatriotas, aunque se han salvado, requieren, por ejemplo, cirugías para reemplazarles la tráquea porque ha sido tremendamente dañada por los tubos que han tenido que utilizar para salvarles la vida. Y en tercer lugar está todo el acumulado de otras enfermedades no COVID que se han embalsado y que requieren tratamientos urgentes. Cirugías, terapias, métodos diagnósticos de diversa índole en todos los órganos que actualmente colapsan nuestros servicios. ¿Y después de la pandemia qué? Bueno, después hemos hablado muchísimo de eso, ¿no? Durante la pandemia. Claro. ¿Por qué? Porque nos encontró con un sistema de salud absolutamente precario. Claro, yo le pregunto, doctor Zamora, después de la pandemia, ¿qué? Porque, por ejemplo, uno podría decir, ya, la OMS dice que estamos cerca del fin. Acá en el Perú se estima ese mismo escenario probablemente
en poco tiempo. No podríamos decir Claro, cuándo. No hay correcto. una precisión de cuándo. No. Pero después de la pandemia, ¿qué? Ya nos quitamos la mascarilla, venimos a la normalidad en su totalidad, aunque pareciera ser que estamos ya viviendo una normalidad, pero ya rompemos todos los protocolos, ya nos olvidamos del COVID como tal y la consideramos una pequeña gripe. Después de la pandemia, ¿qué? ¿Qué más viene para nosotros como población? Si te refieres al COVID propiamente, después de la pandemia, nosotros deberíamos volver a lo que era prácticamente nuestra vida anterior, Ujú. ¿no? Protegidos por la vacuna, ¿no? Teniendo hábitos nuevos, entonces no deberíamos limitarnos en nuestra movilidad, en nuestra comunicación, en nuestro acercamiento, etc. Vamos a tener como secuela positiva, digamos, una protección permanente. Cada año o cada 6 meses vamos a tener que recurrir al centro vacunal para tener nuestro refuerzo frente al virus del COVID. Pero no hay que olvidar el sistema de salud. El sistema de salud sigue enfrentando nuevos retos. Lo estamos viendo con la viruela del mono. Ujú. A pesar de ser una enfermedad que no es muy contagiosa, que no mata a muchas personas que se contagian, ha generado en el sistema de salud que se remesan sus cimientos, digamos, porque es muy frágil nuestro sistema, ¿no? A pesar de que hemos avanzado, que hay más laboratorios, que hay más camas, que hay más experiencia, igual nuestro sistema de salud necesita una inyección de inversiones enorme Ujú. para salir de la situación que se encuentra. Fin de la pandemia, y esto voy a ser reiterativo con lo que le acabo de preguntar, fin de la pandemia no significa desaparición del COVID. No, 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 en absoluto. Eso para que quede claro, que Lo quede correcto. preciso. El virus del COVID sigue circulando. Y seguirá circulando. Sigue circulando en sus diferentes versiones. Y lo que lo que nos enseña este virus en particular es que en cualquier momento puede transformarse y puede atacar, como lo ha hecho la última de sus versiones Ujú. en la India. Sin embargo, y otra cosa, que también la ciencia va a la par. Se acaba de aprobar una vacuna polivalente, ¿no? Que va a reemplazar a las anteriores, porque ya el virus que nos atacó en el año 2020 ya prácticamente ha desaparecido del escenario, ¿no? Ha sido reemplazado por otros, que son más agresivos, más contagiosos, pero que se han encontrado con un ser humano preparado con su vacuna. El COVID ha venido a quedarse y va a seguir circulando con nosotros y nosotros debemos tener conciencia de ello, así como lo hemos hecho con la influenza y con otras enfermedades, acudir con periodicidad a recibir nuestra vacuna. Eso le quería preguntar, si tendríamos que reforzar nuestro sistema frente al COVID-19 cada año en cuanto termine la pandemia, tendría que ser ya nuestra responsabilidad acudir cada año a ponernos la vacuna, Pero por supuesto, como lo hacemos con la influenza. como lo hacemos con la influenza, como lo hacemos con la vacuna contra la neumonía para las personas incluso de mayor edad que nosotros, que requieren ya. Los servicios tienen la obligación de tener todas las vacunas a disposición para la población, que estén listos para cuando se toque la puerta, reciban su vacuna. Y la población tiene que acudir en los tiempos que le correspondan. Por ejemplo, ahora nuestros niños tienen que ir a los establecimientos de salud a recibir las vacunas que no han recibido durante todos estos 2 o 3 años. Lo tienen que hacer porque tenemos una amenaza, Pedro, que está dando vueltas en el mundo, que es la polio. La polio ha sido identificada en Inglaterra, ha sido identificada en Nueva York. Ambos países, no Nueva York como país, sino Estados Unidos e Inglaterra han empezado a movilizar sus tropas vacunales para reforzar contra la polio. Nosotros estamos muy bajo con la cobertura de polio. Nuestros niños tienen que ir a vacunarse y los que no han tenido su refuerzo, a recibirlo, pues, ¿no? Ahora, cuando usted, ahora sí le quiero llevar a un plano personal. Cuando usted mira hacia atrás, en el periodo que ha sido ministro de Salud en tiempos de pandemia, ¿qué cosa le hubiera querido hacer mejor? Bueno, creo que todo Si mira hacia atrás y ve al Víctor Zamora del marzo 2020, abril 2020, ¿qué cosa diría? Eso no lo volvería a hacer. Bueno, creo que todos hemos llegado a la misma conclusión en el sentido de que nuestra estrategia comunicacional no fue lo diversa y lo proactiva que debió ser, ¿no? Hay justificaciones para ello. Vivíamos en un mundo de incertidumbre, no teníamos tanta evidencia, así que no se podía hacer afirmaciones categóricas, como ahora las podemos hacer con más ciencia y más evidencia. Pero incluso decir
no tenemos todos los datos como para poder afirmar, era una forma de comunicar asertivamente. Y creo que allí no supimos sintonizar adecuadamente nuestros mensajes, a pesar que en su momento el presidente Vizcarra tenía un elevadísimo nivel de aprobación y de confianza por parte de la población, que se midió en la obediencia de las personas para mantener la cuarentena, incluso para el uso de la mascarilla. Sin embargo, creo que debimos ser más asertivos en nuestra estrategia comunicacional. Y en la estrategia sanitaria de detección de casos, Bueno, las pruebas rápidas, por las pruebas rápidas usted incluso hasta ha sido denunciado. por supuesto, yo equívocamente denunciado, digamos, porque la decisión de la compra de pruebas rápidas no la tomé yo. Se tomó antes que yo llegara al Ministerio de Salud en una sesión del 18 de marzo. Yo asumí la cartera cuando las pruebas rápidas ya habían sido adquiridas. Yo ingreso con mi resolución el día 21 de marzo oficialmente a ejercer el cargo y toda esa compra ya había sido realizada. Sin embargo, yo tuve que tomar una decisión. Había sido comprada, no era la prueba estándar, Gold, pero aunque hubiésemos comprado 20, 30, 40 millones de pruebas moleculares que no existían en ese momento, no teníamos laboratorios. Teníamos un solo laboratorio en el Instituto Nacional de Salud, aquí en Chorrillos, y no había un solo laboratorio más en todo el país. Cuando yo me retiré, dejé 26 laboratorios operando. Hacíamos 500 pruebas diarias y cuando yo me retiro hacíamos 24.500 pruebas semanales. O sea, en realidad traté durante mi gestión, de mejorar la capacidad para hacer las pruebas moleculares, que no teníamos cuando yo asumí el cargo. Pero mientras esa capacidad se construía, bueno, no nos quedó otra que usar pruebas rápidas. Y se le achacaba constantemente al gobierno, recuerdo, la falta de camas. No había cuidados intensivos suficientes, no había los equipos, no había especialistas, no había suficiente respuesta operativa ante una situación de emergencia, de calamidad que estábamos pasando. Correcto, mire, el día de hoy, durante estos 2 años, por ejemplo, yo cuando entré, usted recordará, teníamos 100 camas UCI disponibles para el COVID. 100 camas para un país de 33 millones de habitantes. Cuando yo dejo el cargo, dejé 1.500 camas. Nosotros como país logramos tener 2.500 camas en el máximo de la pandemia que fue en la segunda ola. Sin embargo, ¿sabe cuántas necesitamos? Mínimo, hoy. Si hoy día llegara el COVID nuevamente con toda su fuerza, nosotros necesitamos 5.000 camas operativas y tenemos 2.500. O sea, aún con lo que se avanzó, no nos daría. Estamos a la mitad. Y lo mismo pasa con hospitalización. Y si llegara el COVID hoy día, nos encontraría con los mismos 700 intensivistas que tiene este país, cuando nosotros necesitamos miles de intensivistas para atender un problema de esta magnitud. Si hoy día llegara, después de haber invertido todo lo que hemos invertido en ampliar la capacidad y la infraestructura, igual nuestro desempeño sería muy bajo. Y eso porque no estamos preparados. Pero ¿eso de qué depende? ¿De inversión, de política? Usted que ha estado adentro, también ha sido funcionario público en la región San Martín. Correcto. Ha sido director regional. O sea, ya conoce el manejo sanitario del país, desde regiones a nivel nacional también. ¿De qué depende para que haya mayor inversión? Bueno, nosotros necesitamos más Estado, más inversión en el sector salud. Acaba de mencionar a San Martín. San Martín tiene un solo intensivista para una población de 1 millón de habitantes. Tiene un solo psiquiatra. De nuestros 8.000 establecimientos del primer nivel de atención, que falsamente se dice que se cerraron, esos establecimientos ya estaban cerrados antes de la pandemia de manera funcional. 90% tiene fallas estructurales de equipamiento. Solo 50% tiene médicos. 30% no tiene agua ni desagüe de los puestos y centros de salud de nuestro país. Lo que se necesita es invertir más. Si queremos tener un verdadero primer nivel de atención, hay que inyectarle dinero. Pero además ese dinero hay que saber gastarlo a tiempo y gastarlo bien, reduciendo la corrupción. ¿Pero de quién depende? La pregunta. Bueno, nosotros además somos un país que tiene un sistema de salud muy fragmentado. 32 subsistemas de salud. El Ministerio, Salud, Policía, Marina, Ejército, INPE y además 24 gobiernos regionales que en salud son prácticamente autónomos.
en trabajadores, en infraestructura, en equipamiento, los gobiernos regionales prácticamente son autonomías en materia sanitaria, ¿no? Depende de una decisión política de crear o recrear el sistema de salud peruano y unificarlo en uno solo, un sistema público, único, de salud, como tiene la mayor parte de los países desarrollados. O sea, la pandemia puede acabarse, pero la precariedad persiste. Y persiste hoy día, por ejemplo, depresión. Solamente 15 a 20% de las personas que tienen depresión tienen acceso a los servicios de salud, porque en el resto no hay lugar donde uno pueda encontrar un psiquiatra o un psicólogo para tratarse la depresión, que es una epidemia silente en el Perú. La depresión afecta a muchísima población en el país y no tiene acceso a servicios, a pesar de que el ministerio durante los últimos 10 años ha hecho un enorme esfuerzo por aumentar los centros de salud mental comunitarios. En resumen, el Perú, a pesar del esfuerzo que ha hecho por hacer crecer su sistema en pandemia, sigue siendo un país a la cola de América Latina en cuanto a su sistema de salud. Bueno, dice que todo mucho después de la guerra todos son generales, todos son comandantes, todos son coroneles. Usted fue ministro de Salud, Sí. ya no le ejerce el cargo en esa condición. Pero, ¿qué puede opinar usted sobre el proyecto de presupuesto del próximo año, 2023, en la cual el gobierno del presidente Pedro Castillo incrementa el monto que se le pretende asignar para el sector salud? Bueno, ese incremento comparado con qué, porque en realidad el porcentaje que representa la inversión en salud con respecto al presupuesto total es menor al porcentaje que ejercía el año pasado. Hoy día es solamente el 11%. Nosotros hemos llegado a tener cerca del 14% del presupuesto general de la República solo asignado a salud. En segundo lugar, nosotros efectivamente en la pandemia hemos pasado de cerca de 20.000 millones de soles a 30.000 millones de soles, pero el presupuesto de apertura no es 30.000 millones de soles. Nosotros deberíamos tener un presupuesto de cerca de 60.000 y solamente tenemos un presupuesto de cerca de 24, el presupuesto de apertura. Entonces todavía creo que hay temor, dificultades, falta de previsión de inyectarle recursos al sistema de salud. El problema no es plata, es capacidad de inversión. Las dos cosas. Es plata y es capacidad de gestión. Pero si hay plata y no saben invertir, ¿de qué sirve? Estoy de acuerdo, pero también hay que reconocer de que hay una enorme capacidad de gestión en este Ministerio de Salud, en salud, que uno pudiese hacer más con la plata que tiene, pero llega un momento en que necesita más plata. Claro, vas a necesitar plata si es que inviertes, pero si no inviertes y devuelves al fisco cada año, Son dos no tiene caras de la sentido. misma moneda. Son dos caras de la misma moneda. Porque uno revisa, por ejemplo, ejecución presupuestal y te das cuenta que el sector salud no llega ni al 60%. Y les da más plata para el siguiente año. ¿Qué sentido tiene? Si devuelves cada año plata para que te den más plata si no supiste gastar. Claro, pero al mismo tiempo uno se encuentra con que la plata, aunque uno gastara bien la plata, por ejemplo, de la compra de medicamentos, los medicamentos que se compran no alcanzarían para toda la población que necesita los mismos. Entonces, es una y es otra. Más plata para salud y más salud por la plata que se le da al sector. Doctor Zamora, muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa, 8:30. Regresamos con más aquí en Exitosa Te Escucha.